Bueno, estamos con José Luis González, presidente de JCB para América Latina. Muchas gracias, José Luis, por recibirnos. Quería partir preguntándote sobre qué está sucediendo hoy día con JCB en Brasil, con todo esto de las paralizaciones temporales que han tenido las fábricas. ¿Qué está sucediendo en tu área? Seguro, Cristian, un gusto estar aquí con ustedes y a todos los amigos que acompañan la construcción, un gusto saludarlos también. Lo que está pasando en Brasil, y yo diría no solo en Brasil, pero en toda América Latina, es por toda la cuestión de la pandemia del COVID-19. Tenemos situaciones bien distintas en cada país, pero algo general que es definitivamente proteger a las personas y de verdad asegurar la buena salud de la gente. Cuando nosotros miramos, empezando por Brasil, que me preguntaste, miramos a Brasil, no hay, como en otros países, un lockdown o una cuarentena forzada en todo el territorio nacional. Significa que de los 26 estados, tenemos algunos estados que están siendo y tomando una posición más fuerte en la cuarentena y aislamiento social y distanciamiento social, y otros que no toman una posición tan fuerte. En la práctica, eso significa que hay estados que están operando en la normalidad, la gran parte de sus negocios, actividades económicas, industrias y comercio, y sí hay estados que cerraron todo, cerraron shopping centers, cerraron restaurantes, cerraron los bares y así, y otras actividades comerciales, industriales, incluso plantas, ¿cierto? Que nosotros específicamente en el estado de São Paulo tenemos una situación sí de cuarentena, pero JCB, por hacer máquinas de construcción y máquinas también para agricultura, que son considerados industrias esenciales al país, es permitido continuar operando, ¿cierto? Y creo que fue una decisión importante, sobre todo para lo que es la parte de construcción y agricultura, porque estamos en mitad del camino de la zafra, y ayúdame, en español se dice zafra también, Cristian. No, zafra. Cosecha. Cosecha. La agricultura, claro. Estamos en un proceso súper importante de la cosecha, y hay mucha máquina que producimos que apoya ese proceso de la cosecha, y como deben saber, la cosecha tiene un tiempo muy bien determinado, que hay que empezar y terminarla para poder hacer la nueva semilla, y plantar. Entonces, por esa razón y por apoyarnos obras de infraestructura, obras como mantenimiento de vías fluviales, mantenimiento de todo lo que es el abastecimiento de agua en las ciudades y otras actividades, también nos permite trabajar. ¿Okay? Por favor. Pero es que si bien ustedes han seguido sus operaciones, me imagino que no están trabajando al mismo ritmo que antes, por todo lo que es distanciamiento social o las otras regulaciones que vienen acompañando el control de la pandemia. Sin sombra de duda, muy buena pregunta, Cristian. Y aquí vale destacar lo siguiente. Cuando empezamos con toda la situación del problema tornándose global y llegando a América Latina, de inmediato en JCB montamos un grupo llamado Comité COVID-19. Ese comité tiene nuestro médico del trabajo, que está aquí con nosotros, algunos directores y gente de distintas áreas para discutir cómo captar toda la información, datos técnicos, informaciones generales de la parte de salud, la parte de regulación, la parte de decisiones de los gobiernos, para definir cómo seguir. Eso ya hace muchas semanas se implantó, y ya en un principio, por ejemplo, pusimos toda la gente que era el grupo de riesgo en home office o en casa. Independiente de la posición, función, actividad, sea industrial, sea planta, sea incluso ensamblaje o administrativo, el grupo de riesgo, que era casi 15 personas, ya en marzo se quedó en la casa. A seguir pusimos toda la gente que tenía computadoras y condición de trabajar home office también en casa. Por ejemplo, en Panamá, en Argentina, en Chile y en México, donde tenemos gente, las operaciones de JCB o gente de JCB trabajando, no necesitaban más ir a las oficinas y se quedaban en casa trabajando desde ya en home office.
Luego, a seguir, conseguimos preparar la empresa con accesos para poner más gente en la área administrativa en home office, y hoy más de la mitad, casi un 60% de todo el administrativo trabaja desde casa. La verdad es que poca gente viene a nuestras instalaciones a trabajar. Y además de eso, hasta entender todo lo que estaba pasando con lo que es COVID y la pandemia, paramos por casi 3 semanas la producción y paramos a toda la gente por protección y entender mejor cómo seguir. Ese tiempo que estuvimos parados con la planta, aquí en Sorocaba, en Brasil, en el estado de São Paulo, implementamos muchas acciones poniendo alcohol en casi toda la planta para soportar la higienización de las manos. Pusimos pósters de concientización para mantener un alto nivel de higiene personal, sobre todo lavarse las manos, ¿no? Y toda la nueva manera de saludarse sin tocarse, mantener la distancia social, que es 1,5 metros, ideal 2 metros en realidad, y buscar de esa forma preparar a la gente para cuando volviéramos a trabajar de manera ordenada y paso a paso. Dicho esto, también en el periodo que estuvimos sin producción en JCB, mantuvimos un mínimo nivel de personas para asegurar que eso fuera implementado. Un ejemplo simple, en nuestro restaurante, por ejemplo, separamos todas las mesas para tener solo 2 personas por mesa, y en algunas mesas más grandes 4 personas por mesa, respetando los 2 metros de distancia. Y también hicimos una higienización con pulverizadores que ponen un polvo de alcohol en todas las áreas de la planta para asegurar eliminar el potencial coronavirus, y eso lo mantenemos a cada 2 semanas. De esta forma, desde la semana pasada, volvimos a trabajar con un grupo de personas en JCB en algunas actividades específicas, recibir material, empezar a preparar producción para poder atender a nuestros clientes. Lo que sí es importante destacar, jamás paramos por principio de soporte a la gente lo que es el postventa. Entonces, en JCB, acá en Brasil, en gran parte de los dealers y también en las otras unidades de JCB, la área de postventa que da el soporte en servicio y soporte técnico, así como mandar repuestos a máquinas que los estén necesitando, continúa operando. Y muchos dealers en toda Latinoamérica, incluso Brasil, a pesar de estar de puertas cerradas, su gente técnica estuvo siempre en contacto con los clientes para apoyar en lo que era técnico y en situaciones críticas de necesidad de partes. Perdón, sigue. Sí. No, sin problema. Con respecto al impacto de la producción, me interesa saber estas 3 semanas de cierre y el trabajar más, operar más lento estos días por la falta de personal, qué sé yo, ¿va a causar algún impacto a nivel de la venta de equipos desde JCB Brasil? Sin duda es inevitable. Nosotros somos un polo de producción para Brasil y también toda América Latina, exportando. Y ahí lo que llevó, la primera acción para parar la producción fue proteger a la gente, entender lo que estaba pasando, y eso hay un impacto inmediato en vender y entregas de máquinas. Pero al mismo tiempo, como muchos de los países también pararon, eso hace con que la demanda caiga de manera importante, y entonces no dejamos de entregar toda máquina que fue pedida. En otras palabras, a pesar de parar, como la demanda también tuvo una retracción importante, toda máquina que había compromiso fue entregue a los clientes, ¿cierto? Pero puedo decir de manera muy clara, lo que es inevitable es que los mercados, por ejemplo, tenemos países que están totalmente cerrados y algunos ya empezaron a abrir. Pero Chile, Brasil, ya hablamos de Brasil, pero Chile, Argentina, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, Panamá, México, Centroamérica, esos países tuvieron una cuarentena también fuerte, un lockdown casi al 100%,
inevitablemente paran la demanda por máquinas y sobre todo la compra de máquinas por no hacer sentido cuando no hay operaciones en camino, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó ahí, Cristian? Naturalmente la demanda y la oferta se reequilibraron, porque tampoco adelantaba como plantas seguir produciendo cuando el mercado no va a tomar. Y tenemos una visión muy clara en JCB de no empujar máquinas al mercado y no empujar máquinas a los distribuidores. Este es un momento de, claro, proteger la empresa, el negocio para que pase por la tormenta, pero sobre todo proteger a la gente y entender que es un momento de cuidar de la salud. Perfecto, sin presionar a los clientes para seguir la actividad, sino que esperar y Sin duda. entender qué es lo que está sucediendo. Sin duda. Y en esa situación, Cristian, tuvimos muchos casos. Tuvimos clientes que nos pidieron postergación, clientes que nos dijeron cancelar las órdenes para esperar una retomada, y ahí no hay ni que pensar. Toca apoyar al cliente que confía en nosotros por esta condición y ni se discute. Sin duda, de inmediato, lo que se quería cancelar, lo que se quería postergar, JCB lo aceptó y apoyó al mercado. Perfecto. Si bien me imagino que, como dices tú, la demanda está cayendo también, en algún momento muchos expertos pronostican que a la hora de retomar un poco más la normalidad, el sector construcción va a tener un impulso fuerte. ¿Cómo se puede preparar la empresa para esto? Teniendo una producción a medio tiempo y de repente un impacto en la actividad. Excelente pregunta. Y aquí cabe destacar, tenemos de manera muy clara que la construcción, sobre todo lo que es infraestructura, es el motor de cualquier economía, es el motor de cualquier país. Cuando miramos a la historia en distintos países desarrollados o en desarrollo, se nota la fuerza que tiene cuando hay inversiones en infraestructura, en términos de generar empleos, en términos de generar renta, crecimiento y sobre todo permitir el desarrollo del país. Más carreteras, puertos, aeropuertos, todo lo que es el tratamiento de aguas, y otros más ejemplos. Entonces, tenemos muy claro que a pesar de la pausa que se vive, esas industrias de construcción y sobre todo infraestructura van a volver y deben volver, sí, con gran fuerza porque los gobiernos entienden que son de las áreas que más crecen y más rápido impactan el PIB de un país e impactan la economía de un país. Porque en el momento que se hace grandes proyectos de infraestructura, con la necesidad que existe en toda América Latina, genera de manera rápida empleos y crecimiento económico. Entendemos que eso va a pasar. Lo que tengo que ser muy honesto es no sabemos el cuándo, porque hay una situación de país a país, hay una situación de cómo está la curva de contaminación y la situación de muertes en cada país y cómo está la contención por las cuarentenas, pero sí eso va a volver y cada uno o cada país de acuerdo a su dinámica y su realidad. Dicho esto, nosotros estamos preparándonos para eso de una manera muy práctica. Continuamos recibiendo material para producir, continuamos con los pedidos de clientes que fueron postergados o cancelados listos para retomar producción y entregarlos. ¿Ok? Y sí sabemos que debemos tener una curva importante de retomada. Toca saber y entender la curva una vez más de cada país, porque sus tiempos y velocidad van a ser distintos. En términos de cuándo va a retomar la economía, que permita tener capital, porque con todo parado, la liquidez baja, la necesidad por capital aumenta mucho en todos los segmentos, en todos los negocios, y por eso va a tardar un poco más para que se retome la economía con todas esas frentes que van a necesitar de plata para volver a operar. ¿Okay? Porque, como debes saberlo bien, entiendo, estás en Chile, o por lo menos eres chileno, ¿cierto? Pero se nota que cuando se frenó todo, hasta retomar toma tiempo, y la economía a retomar y reaquecer también toma tiempo, ¿cierto? Pero si nosotros estamos preparados para atender
a toda la demanda de los países de Latinoamérica una vez retorne. Porque la verdad es que tenemos aquí una gran cantidad de componentes y un buen grupo de gente para trabajar en eso y entregar máquinas a nuestros distribuidores y nuestros clientes. Con respecto a esto de la necesidad de financiamiento, ¿JCB va a hacer algún tipo de acción en su área de financiación para sus clientes? Sí, excelente pregunta. Ya estamos mirando soluciones diferenciadas. Tenemos en algunos países, Cristian, programas de financiación al mercado final, a clientes, con la banca local, muy estructurado y que ya eran competitivos en términos de la propuesta de pago de entrada y sobre todo la tasa de interés. Y esta condición distinta de mercado y por supuesto de demanda y oferta nos está haciendo mirar, sí, para algunas otras soluciones para cada país de cómo buscar apoyar al cliente en este momento. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en algunos países es compre ahora y solo empiece a pagar en 3 meses o solo empiece a pagar en 6 meses para también darle el tiempo al cliente a respirar a medida que retoma la economía y retoman los negocios. Perfecto. José Luis, para terminar, una cosa que puede ser preocupante. El año pasado JCB había anunciado una inversión importante para la planta de Sorocaba de 25 millones de dólares. Sin duda. ¿Qué sucede con esta inversión, con este plan? ¿Puede cambiar con todo lo que estamos viviendo o se mantiene en marcha? Aquí puedo decirte que siempre hay una muy interesante ventaja por ser una empresa familiar, Cristian. Y la empresa familiar piensa a muy largo plazo, por tener un dueño que entiende y tiene una visión de negocio y mercado. JCB este año 2020 es súper especial. Completamos 75 años de historia en el mundo. Seguimos en una empresa familiar, la tercera más grande del mundo en cantidad de máquinas que se entregan. Y con mucha satisfacción digo que las inversiones siguen. ¿Okay? Todavía este año, con todo lo que pasó, estamos lanzando para Brasil y América Latina, con producción entera en Brasil, 3 máquinas nuevas. Seguimos con algunos proyectos importantes. Sí, lo único que se está haciendo, sin sombra de duda, es revisando los tiempos que se hace la inversión y cuando se lanzan las máquinas. ¿Cierto? Estas máquinas nuevas, perdón, Luis, estas máquinas nuevas, ¿de qué área son? ¿Retros? Son las palas grandes que producimos ahora en este mes, por supuesto, son palas de más capacidad de carga y con mucha satisfacción ya producidas y testadas y validadas en la área de América Latina, que en mayo ya pueden venderse normalmente. Sí, lo que no vamos a hacer es un lanzamiento como de costumbre, en llamar a 200, 300 clientes en cada lugar o 50, de acuerdo al tamaño del mercado, para presentar la máquina. Entonces, posiblemente será una presentación virtual de la máquina por videoconferencia y por materiales de media visual para que los clientes la conozcan y puedan apreciar el producto nuevo que se empieza a producir en JCB, acá en Brasil. Perfecto. Excelente, José Luis. Te agradezco muchísimo el tiempo para esta entrevista. Muy interesante saber de los planes de la compañía y cómo está reaccionando ante esta crisis que afecta a todo el mundo. Perfecto, muy bien, Cristian. Un gusto saludarte.